Buenas noches, profesora. Permítame presentarme, soy Pedro Isaías Baleón Carrasco, de la ciudad de Cusco. Estudio en la Facultad de Derecho en la Universidad Continental Cusco. En esta noche voy a exponer un tema muy importante, un tema relacionado al derecho de las personas con discapacidad. En el trabajo, en la educación y en el medio de transporte. Se dice de aquellas personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales. También un 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad, ¿no? Ahora, con respecto al trabajo, aquellas personas con discapacidad tienen un derecho laboral justo para ellos, como tanto hombres y mujeres tienen ese respaldo, ¿no? Que dice que las empresas privadas como estatales tienen que tener dentro de ello un 5% de aquellas personas con discapacidad trabajando dentro de sus empresas. Asimismo, también tenemos el trabajo decente de aquellas personas con discapacidad en el sistema de las Naciones Unidas y en el Estado peruano. Inician programas sobre aquellos empleos y acceso de personas con discapacidad y oportunidades de empleo a fortalecer la gestión pública, ¿no? También tenemos esas causas de despido que también lo respalda con un cierto artículo de la LPCI, considera una forma de extensión al contrato para aquellas personas con discapacidad. También tenemos como punto 2 la educación. La educación de personas con discapacidad en el sistema educativo del país. Por mucho tiempo, este acceso a la educación inclusiva ha sido considerada solamente para aquellas personas con discapacidad. Hoy en día tenemos un concepto de inclusión con enfoque que va más allá de todas las circunstancias de la discapacidad. Esto nos lleva a entender que todo estudiante puede tener mejor calidad de vida en la educación, en todo ámbito de la educación, como en escuela, institutos superiores, universidades. Asimismo tenemos también la problemática, la otra parte, que es esas dificultades que tienen aquellos centros de educación, como las universidades no contienen una rampa a sus centros de estudios. O sea, carece de muchas infraestructuras, no tienen relevancia alguna con esto para llevar a una persona con discapacidad a sus centros de estudios. Finalmente, ¿no? Como decía, o como estaba mencionando hace poco, finalmente no tenemos esos espacios en la sociedad en que vivimos. Nos deja entender que tenemos que desarrollar las necesidades de aquellas personas con discapacidad en todo ámbito de la sociedad en que vivimos. Tenemos que acondicionarlo a aquellas personas. Esas infraestructuras tenemos que acondicionarlo para aquellas personas que puedan estudiar, trabajar. Y como último punto tenemos lo que es la diferencia de transportes para las personas con discapacidad que se da en el Perú y en otros países fuera de Latinoamérica. Y si bien es cierto, ¿no?, la inclusión de las personas con discapacidad, el Estado dentro de lo posible ha creado algunas leyes que puedan ayudar a las personas con discapacidad. Sin embargo, las medidas para el transporte de estas personas no son adecuadas. No hay suficientes señalizaciones para personas ciegas. Las rampas tanto como los transportes públicos y el cruce peatonal no son adecuadas para aquellas personas. Finalmente, ha quedado mucho trabajo que el Estado puede hacer. Por el contrario, en otros países
la condición del entorno plenamente es accesible para todas estas personas o individuos con discapacidad. Allí tenemos las rampas para un taxi, para un bus, los sensores para las personas con discapacidad auditivas, visuales, lo tenemos todo. Finalmente, el Estado por esta parte también ha creado leyes para brindarles una mejor calidad de vida. Asimismo, concluyo, en estas etapas de la vida en la sociedad corresponde el derecho de poner la vida a hombres y mujeres. Por siglos han venido relegados por sus derechos de libertad. En ese marco es muy importante reconocer las personas con discapacidad. Reconocer a esas personas con discapacidad que puedan resolver y hacer las vidas con total normalidad en un ámbito laboral, de la educación, trabajo, en transporte, entre otros, y leyes así que se crean para su bienestar de ellos. También tenemos que ser empáticos con aquellas personas. Tenemos que eliminar esas barreras de conducta que nos imponen en la sociedad injusta. Dimos un paso muy importante en el derecho peruano al respecto a la discapacidad humana, colectivo social y una nueva legislación. Esperemos que se entienda que la sociedad debe adaptarse a ellas y ellos no, y ellos a nosotros. Tenemos que tener bien en claro eso, ¿no? Entonces, este es el final del tema expuesta sobre la problemática o los derechos que viven de aquellas personas con discapacidad. Muy buenas noches.